Bueno, muchas gracias por acercarse a la biblioteca. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos al Congreso Estados de Ánimo de la Noche, que organizamos del equipo de programas públicos con Santiago Villanueva, Daniela Seco y quien les habla, Magdalena Testoni. Nos encontramos acá en torno, digamos, a algunas preguntas que surge de la noche. En principal, una intriga: qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos llama de la noche, qué es lo que la noche nos da y qué le pedimos a la noche. Este congreso es una excusa, entonces, para introducir esta intriga en una institución. ¿Y qué tiene, digamos, de llamativo meter la noche en una institución como esta? ¿Qué pasa cuando la noche entra en una institución como esta? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Tiene efectos? ¿La institución se permite ceder un poco a una institución que funciona solamente de día? Cuando empezamos a pensar en el Congreso nos preguntábamos si era posible realizar una historiografía de una ciudad nocturna. Y ahora también nos preguntamos si es posible meter la noche en el museo. ¿Realmente será posible? Como que es una duda que tenemos. Y por eso generamos, digamos, encontrar diferentes rincones de la noche. La noche tiene no solo roces con el placer, sino también con la supervivencia. La noche es dura y es blanda al mismo tiempo. Este congreso entonces es un hueco para hablar de cosas que no se pueden experimentar en esta institución. Pero bueno, sin más preámbulos, voy a presentar esta mesa redonda que consideramos muy necesaria, así que agradecemos a todos los presentes, y en principal a Ivana Bordey, a Mil del Portal y a Dante Neptuno. Este conversatorio que nombraron Hoy y Siempre, la noche nos pertenece, En la calle contra la yuta siempre estuvieron las putas, será el ejercicio de volver al pasado reciente para poder confrontar las formas de coerción y moralización que hoy se siguen sosteniendo sobre los trabajadores sexuales. ¿Cuál es la historia de la derogación de los códigos que buscaban higienizar la noche y la vida? ¿Qué resonancias de esta persecución siguen presentes en la actualidad? Escuchar a las protagonistas de esas luchas para espejar con el presente la continuidad de la invisibilización, la revictimación del goce y los nuevos placeres de los trabajadores sexuales de hoy. Ivana Bordey nació en Libertador General San Martín, Jujuy, en 1972. Es trabajadora sexual e integrante y colaboradora del Archivo de la Memoria Trans. Mil del Portal es creadora y diseñadora de Viciosa Editora, trabajadora sexual autónoma, activista bisexual, ha trabajado como acompañante en consejería de aborto, violencia institucional y salud mental. Dante Neptuno es un trabajador sexual vago pero longevo. Actualmente forma parte del proyecto Transacción Transexual, donde investiga la industria sexual de hombres trans y sujetos trans masculinos, y la sexualidad desviada en general. Vive con 2 gatos y es fanático de las películas de terror con mayores efectos analógicos. Muchas gracias. Hola, bueno, gracias por estar acá, por venir temprano. La idea un poco, bueno, vamos a empezar Dante y yo, y después sigue Ivana con la parte más jugosa y entretenida. Bueno. Bueno, acá. Bueno, ¿de qué va a hablar esta prostituta y este taxi boy? Bueno, tenemos mucho que contar y de ahora, de ayer y desde hace décadas la persecución policial, la coerción social, los vecinos, el Estado y las feministas nos han dado muchas anécdotas, algunas que hoy recordamos con rabia y con risa, pero por sobre todo sabemos que mientras sigan criminalizando nuestro trabajo y nuestra forma de vivir la sexualidad, nuestros recuerdos y vivencias son memoria activa para continuar la lucha de muchos y muchas. Bueno, ahí aclaramos que nosotros y nosotras vamos a hablar solamente de nuestras experiencias personales, de nuestra forma de entender el conflicto, que para nada es algo totalizador sobre el tema, ¿sí? Vos andás metiendo la cuchara, amigo. Y bueno, nuestra idea es poder presentar primero un poco cuál es el marco legal que hace hoy en día que nuestras prácticas sexuales y nuestra práctica laboral sea criminalizada y perseguida, ¿sí? Sí. Bueno, como dijo Mil, y como también decía en la presentación, es interesante también ver cómo estos tipos de legislaciones también están creadas para
ordenar la noche, siendo que es un estado de tanta, digamos, confusión, de estados tan alterados. Entonces nosotros acá, nosotras y yo, nada, les queremos explicar pequeñas, sutiles maneras en las que el Estado va socavando en los derechos, en las posibilidades, en la potencia que tiene la noche, y que siendo que la noche también es un territorio en el cual no solamente nos movemos, sino que también trabajamos. Actualmente en el territorio argentino no existe una ley exacta que pene o que criminalice el ejercicio de trabajo sexual, pero sí hay lo que provincialmente se ven como los códigos de convivencia que anteriormente eran los edictos policiales, que de esto iban a hablar más tarde. Lo que sí hay es una ley de trata de personas, la 26.842, que es muy interesante porque es una ley que primero se pasa en el 2008 y luego en el 2012 se va a sufrir su primera reforma, luego de que nada más y nada menos que Catherine McKinnon visite el país y se reúna con Cristina Fernández de Kirchner. Catherine McKinnon es una referente TERF, o sea, de esta corriente abolicionista y que también está en contra de la idea trans, ¿no? De las expresiones trans. Eso es. Sí, gracias. A mi coequiper. Y bueno, y sufre una reforma que es muy polémica, que no es vista como tal, pero es introducido en el 2012 un artículo específico en el que se suprime el consentimiento en personas mayores de 18 años. O sea, legalmente cualquier persona mayor de 18 años encontrada en el ejercicio de el comercio sexual es tomado, su palabra es tomada automáticamente como si fuese un menor de edad, ¿no? Que es algo horrible, no tengo por qué ahondar en eso, pero se entiende. Luego de esa visita de esta feminista radical Catherine McKinnon, también se da de baja el rubro 59 mediante el decreto 936 del 2011-2012, que es fundamentado dentro de la Ley Mayor de Protección de la Violencia contra la Mujer. Claro, lo que pasa es que el Estado argentino, a pesar de no tener una política, una regulación sexual abolicionista, sí la tiene en todo el orbe que rodea el trabajo sexual. Entonces, no hace ninguna diferencia entre consentir o no consentir el trabajo sexual. Entonces, ese es el problema crucial. Entonces, la eliminación del rubro 59, que tiene que ver con los clasificados que estaban en Clarín, en 2011 se derogan, y no tan solo se deroga esa publicidad, sino se penaliza a cualquier persona, o sea, a cualquier gráfica o imprenta que imprima o cualquier cosa de ofrecimiento o comercialización sexual. Entonces nosotros vemos eso, esta es nuestra caracterización de las leyes que creemos que criminalizan el trabajo sexual. Y bueno, sabemos que los códigos de convivencia es el nuevo eufemismo de los edictos policiales. Ahí hay una aclaración de que es una contravención, que es un término del ámbito de derecho que utiliza para designar aquellos actos que van en contra de las leyes o lo legalmente establecido y por lo tanto pueden representar un peligro tanto para quien lo lleva a cabo como también para los otros. Bueno, investigando nos damos cuenta en realidad que hay un montón de esos códigos de convivencia o códigos contravencionales que hoy están vigentes y que son sumamente problemáticos, no tan solo para las trabajadoras y trabajadores sexuales, sino que para cualquier expresión sexual que salga de la norma. Por ejemplo, que es un código contravencional, sigue vigente, prostitución escandalosa y homosexualismo. Y no tan solo vienen a penalizar este tipo de prácticas sexuales en la calle, o sea, vienen a legislar qué tipo de expresiones sexuales se dan en la calle.
también viene a, digamos, tiene una idea higienista sobre el cuerpo de quienes ejercemos el trabajo sexual. Viene a decir, o sea, si vas leyendo, hay alrededor de 8 provincias que tienen este tipo de contravenciones. En su mayoría, las trabajadoras sexuales que tengan algún tipo de enfermedad venérea van a ser instadas a un tratamiento forzado. Y además van a tener más días de cárcel o multa por tener una enfermedad venérea. Claro. Esas fotos que están ahí son fotos de mi archivo del año 2018 que se hizo en La Plata la marcha en contra del código contravencional que quería el código de convivencia, que en ese momento todavía era un proyecto, pero que hace ya una semana es un hecho, es una legalidad nueva que tiene La Plata, que obviamente también criminaliza no tan solo a las trabajadoras sexuales, sino que a todas las expresiones de trabajo y economía popular en la calle. No, que esto, o sea, volviendo un poco al tema de qué son los delitos policiales y el rol que tienen de ordenar la noche, también así crean sujetos peligrosos. Por ejemplo, en La Plata está súper difundido el término narcotravesti. Y bueno, los delitos policiales, después de los que va a hablar Ivana, del 84 al 97, tienen esos dos artículos, el 2F y el 2H, que no solamente criminalizaban la oferta de trabajo sexual en la vía pública, sino que también penalizaban el uso de vestimentas del sexo contrario en la vía pública. Que estuvieron vigentes el segundo F, segundo H de los códigos contravencionales en Capital Federal estuvieron vigentes hasta 1998. Y tuvimos un año, caen los códigos contravencionales, tuvimos un año de libertad que podíamos caminar tranquilamente por cualquier calle de Capital Federal, pero en el 2000 los códigos de convivencia entran y empiezan a perseguir otra vez más a las trabajadoras sexuales. Con el artículo 81 hoy en Cava. Y éramos penadas con trabajos comunitarios. Bueno, otra de estas partes que nosotros venimos o sea, otra ley es la ley de trata, ¿no? Que es lo que hablaba Dante, que esta modificación es sancionada en el 2008, pero a partir del lobby feminista dentro de las instituciones, dentro del Ministerio de la Mujer, dentro de los órganos que regulan en la ONU, vienen y presionan para generar este artículo que nosotros vemos como muy problemático, que es el no consentimiento. O sea, no hay consentimiento si sos allanada, ¿no? Entonces acá queremos un poco mostrar lo que genera la ley de trata, porque la ley de trata en Argentina lo que viene a penalizar, nosotros entendemos primero que es una legalización que baja Estados Unidos, y que baja Estados Unidos con una idea súper de derecha. Y eso es implementada a través del Protocolo de Palermo, que es un acuerdo internacional al que adhiere Argentina. Y a partir de eso se implementa la ley de trata. La ley de trata recibe dinero, financiación de Estados Unidos. Esa financiación aumenta dependiendo del tipo de implementación que se tiene de esta ley. Esta ley tiene un comité activo de implementación, que es quien hace los allanamientos. Entonces, al no existir efectivamente, primero, los allanamientos se pueden hacer. Basta que un vecino, una vecina, cualquier persona llame al 145 de manera anónima para decir, bueno, intuyo que hay trata en el departamento de al lado. Entonces, viene la policía, elige a quien le parezca quién es el proxeneta o la proxeneta y se la lleva detenida. Todas estas personas que están que son allanadas y que son las psicólogas les toman los datos, aparecen de manera anónima en la ley, o sea, dentro del comité, eso te pasa a ser cifras, no hay nombres. Entonces, las chicas, después de ser allanadas, obviamente no hay ningún tipo de soporte económico ni jurídico para que ellas se inserten en otro tipo de trabajo, van a trabajar a otro lado.
van a trabajar en otro lado, vuelve el allanamiento, vuelven a hacer números. De esa manera, presentando estos números, porque la ley protege anónimamente a la víctima, con esos números van también incrementando el dinero que recibe este comité. Este comité está, bueno, ahí lo vamos a ver ahora. Vamos a pasar a ver en este comité está este señor, Gustavo Vera. Gustavo Vera es un vecino de Avellaneda, del Parque Avellaneda, que en el 2001 se organiza y arman esta organización que se llama La Alameda. La Alameda, ¿en qué se centra? Se centró en sus primeros años en la trata de cualquier tipo, pero empezó ahora a fijarse precisamente en la trata con fines de explotación sexual. Obviamente él no hace ningún tipo de diferenciación y lo que hace es hacer scratches afuera de los lugares de trabajo de muchas trabajadoras sexuales autónomas. Con esta misma línea, ahí podemos ver hay una foto en el 2015 donde algunas compañeras trabajadoras sexuales de AMAR dicen "Sálvenos de Vera". Podemos, bueno, él es amigo del Papa, muy cercano, y él también tiene mucho que ver con las racias que se hicieron en los 2000 en el Cava, en los boliches gays. En particular, ahí hay un recorte de la racia que se hizo en el año 2017, de la cual él participó como denunciante activo. Entonces, estamos hablando de que estos poderes están insertos dentro del Estado, están insertos dentro de comunidades fascistas también, digámoslo, y no es tan solo la persecución de las trabajadoras sexuales, sino que el tipo de sexualidad, porque también tienen un repudio, odian a los homosexuales, a las lesbianas, a los trans, travestis, mujeres trans y tipos trans, y personas no binarias. ¿Quieres decir algo? Bueno, y hablando acá con Ivana y con Dante, nos dábamos cuenta un poco de cuáles son las diferencias un poco en términos de persecución al trabajo sexual desde los años 90 hasta ahora. Y Ivana dice muy bien en un momento como, es el feminismo que ahora no tan solo dentro de las instituciones que estuvo siempre, sino que de manera activa persigue el activismo de las trabajadoras sexuales. Que eso es lo que está haciendo, ¿no? Bueno, acá muestra un poquito esta parte que es todos los allanamientos y las denuncias que hacen las trabajadoras sexuales. Quería decir que también viene el agregado de el nuevo abolicionismo feminista travesti que persigue a las trabajadoras sexuales, porque las personas que están en el ministerio, las travestis que están en el Ministerio de Mujer son todas abolicionistas. Es una cosa increíble que seamos perseguidas hoy día, 2021, por nuestras propias compañeras, cuando nosotras las trabajadoras sexuales fuimos las que le dimos los primeros pasos de libertad. Antes no había trabajadoras travestis abolicionistas, hoy está lleno. Que tienen un solo relato, es el mismo para todas. No tienen historias de vidas personales que podemos diferenciar, porque en toda esa diferencia de historias reales hay algo en común que es por lo que hemos sido atravesadas, ¿no? Por la desidia y la indiferencia social. En este caso, este activismo abolicionista travesti trae un solo relato que es la victimización en el trabajo sexual. Gracias. Sí, creemos fuertemente eso. Y el feminismo prohibicionista, nosotros decimos que no es abolicionista porque el abolicionismo es una corriente que viene a abolir la esclavitud. Entonces, vamos a hablar de feminismo prohibicionista y de neoabolicionismo. El neoabolicionismo es esta nueva feminista recuperada que en realidad no quiere criminalizar a la trabajadora sexual, pero sí quiere criminalizar al cliente y a todo lo que rodea la economía del trabajo sexual. Entonces ahí tenemos un poco de los... ¿Querés nombrar los argumentos del abolicionismo? ¿Quiero? No, sí. En los últimos tiempos vemos también esto, como discursos que son propios tal vez de políticas más pro sexo o de líneas de pensamiento más descriminalizadoras del trabajo sexual son de cierta manera como también cooptados por este nuevo feminismo prohibicionista, neoabolicionista,
En el sentido de que también, o sea, insisten en seguir importando modelos extranjeros, como es el modelo nórdico, bajo la suposición de que no se estaría criminalizando a el trabajo o la trabajadora sexual, porque obviamente solamente piensan en mujeres cis como sujeto de ejercedor de trabajo sexual. Y también contra el proxeneta. Deliberadamente son confusas igual al momento de delinear qué es un proxeneta, quién es una trabajadora sexual, porque eso también es una estrategia de este nuevo abolicionismo, ser poco claros con el sujeto al cual se persigue. También lo vemos en legislaciones como Sexta Fosta de Estados Unidos, la cual termina incidiendo en todos los espacios virtuales del mundo. Sexta Fosta es una ley que sale para regularizar las imágenes sexuales en Internet, el año 2018. Y eso, y vemos eso, y también lo que tiene la ley esta, la ley de trata que tenemos ahora, es eso, es una manera poco clara, difusa, deliberadamente difusa, de establecer quién es un proxeneta, porque de la misma manera en la que una mujer allanada en su departamento privado es contabilizada como rescatada, también se le labra un acta por ser su propia proxeneta. En ese sentido también queremos, o sea, vale la pena preguntarse entonces a qué proxeneta quiere perseguir el feminismo neoabolicionista, cómo se separa quién es un proxeneta, a quién es un habilitador de algún lugar como de cualquier otro trabajo. Las cifras dicen que la ley de trata, después de las leyes por menudeo o de tenencia de droga, es la segunda ley que más mujeres cis caen detenidas. O sea, eso no es un dato menor. Y también lo que queríamos hablar un poco de este feminismo, como dice Ivana, que también es el feminismo travesti, abolicionista, también tienen una línea, su principal argumento es súper estalinista, o sea, viene a bajar línea respecto a que una jamás va a ser consciente de su opresión, ¿no? Siempre vas a estar así velada por la pobreza, por el trauma, jamás vas a poder idear algo, jamás vas a poder fugar de ese lugar de víctima. Yo, perdón que te corte, amiga, pero Sí, claro. en esto quiero culpabilizar a la gente cis. Jaja, se ríen, ¿no? Pero ahí voy. A ver, ¿por qué? Porque si bien es una herramienta del abolicionismo, neoabolicionismo y prohibicionismo, es una estrategia, la despotencialización, eternificar a una persona en una postura de víctima, digamos, no conoce barreras, digamos, en cuanto a género, pero creo que sí lo que pasa es, como muy puntualmente en el abolicionismo travesti, es que se juega mucho la carta de la víctima, se juega mucho la carta de la pobre travesti que está en la ruta 3 y ustedes los cis lo compran. Perdón que No, lo diga. pero también el abolicionismo, ¿no? Cuando sos borracha, te rescata. Cuando sos drogadicta, te rescata. Cuando sos menudeo, te rescata. Cuando sos una puta orgullosa, automáticamente te condena. Lo digo por experiencia y mirando, digamos, lo que tengo enfrente como activismo abolicionista travesti. Algunas veces uno no lo quiere hacer personal, ¿no? Pero bueno, es, digamos, demasiado grosero las cosas que tenemos al frente y me pregunto, yo siempre digo, ¿por qué, bueno, si te levantás llorando todos los días por culpa de la prostitución, ¿por qué no te separas de tu marido? Alguna de las travestis abolicionistas dejó su menudeo para seguir estudiando en la universidad, para continuar hoy en día en la universidad. ¿Alguna dejó de emborracharse? ¿Alguna dejó de drogarse? No, mis conocidas están todas, pero es un negocio el abolicionismo.
Es cierto. De hecho, bueno, en esta nueva ley que quieren sacar, CAF es una organización que se llama Comité Federal Abolicionista. Es una organización que nace en el 2018 a partir del último encuentro nacional de mujeres y cis, trans, no sé qué, En el último encuentro se organizaron y armaron este comité. En este comité están ahora elaborando esta ley. Y es una ley en contra del sistema prostituyente. Es una ley pensada por personas que no ejercen el trabajo sexual. Es una ley que no tan solo viene a cualquier persona que ejerza el trabajo sexual la va a perseguir. O sea, lleno de eufemismos, mismo lo que dice Dante, ¿no? Pero están particularmente enfocadas en penalizar al cliente. Se sabe que la penalización del cliente lo que genera es mayor vulnerabilidad para quienes ejercemos el trabajo sexual. Después, bueno, les quería dejar un poco de las gráficas que son horribles. Nótese, o sea, ¿se acuerdan cuando Macri sacó también una pancarta muy parecida y la tuvo que bajar porque no daba, porque le mostraba la chichi a una niñita, no daba? Lo mismo. Ese fue el 2018 fue el primer congreso internacional abolicionista, que vino una psiquiatra alemana para hablar sobre el trauma. Todas tenían... Hay que decir, todas estaban tomadas. Todas tenían, mucho apellido extranjero. Bueno, la mayoría... Bueno, y ahí nosotros también en esta ponencia también quisimos empezar a hablar un poco de quiénes son las que persiguen. Dejar de hablar de eufemismo y poder ya salir a decir que estamos un poco hartas. Bueno, y ahí hay un tuit de Florencia Guimaraes, porque así se educa entre el romanticismo patriarcal y la sexualidad violenta, estereotipada del mercado prostituyente de la pornografía. Bueno, y ellas no tan solo están pensando un nuevo proyecto de ley para nosotras, sino que además están pensando un proyecto de ESI abolicionista, que tiene una línea muy marcada TERF. Y nos queríamos detener en esto porque nos parece súper importante. Obviamente le preguntamos a Ivana, pero Ivana, el año, si no me equivoco, el 2020 se ganó una beca como investigadora, el 2019 se ganó una beca como investigadora de la Biblioteca Nacional. Esta nota de Infobae cuenta y muestra un poco la experiencia de Ivana, y Ivana también habla sobre su experiencia como trabajadora sexual. Y se mandó una carta, desde el abolicionismo mandó una carta de repudio a Infobae y también a la biblioteca para agarrar el relato de Ivana y decir que una trabajadora sexual no puede ser consciente de eso a los 14 años. Empezó a cubrir con un montón de argumentos de su teoría el relato de Ivana. Y a nosotros nos parecía que era una muestra clara de cómo está funcionando la persecución sobre los relatos de las trabajadoras sexuales. Porque eso es lo que está pasando. También pasó con el concurso Miss Trans, que antes se celebraba y que por una denuncia, lamentablemente, no lo podemos tener. Bueno, yo la verdad que vengo con la persecución policial desde que tengo uso de razón, de los 14, 15 años. Y nunca me imaginé de verdad, ¿no?, que en estos tiempos una todavía tendría que poner el cuerpo a toda esta opresión y persecución que hoy en día aparecen desde las redes sociales, no solo desde el feminismo abolicionista, sino también ahora de las travestis. Y esto me sorprendió, que no valoren lo que una vivió como experiencia a los 14 años, con el cual yo me tuve que dedicar a la prostitución para pagar mis estudios secundarios, porque vengo de una familia muy necesitada. Mi padre jubilado de la Zafra, por aquellos 84, no le alcanzaba, no llegábamos a la semana que ya no había para comer. Entonces me empecé a codear con la prostitución y a probar con la prostitución a los 14 años. Y no se tiene en cuenta mi relato como experiencia propia, verdadera, el por qué yo empiezo a esa corta edad para pagar mis estudios, que no fue mucho más en sí. La verdad era que yo elegía a las personas a los 14 años, a las personas que estaban muy alcoholizadas, y les robaba. Pero ponía
ponía mi adolescencia en el trabajo sexual y en lo sexual y de esa manera poder aprovecharme de los tipos, que fueron unas cuantas noches porque eran las vacaciones de enero, febrero, marzo, para empezar la secundaria. Después lo viví a los 15 años y después trabajé, fui explotada en una peluquería, trabajando 12 horas por día y quedándome mucho tiempo más los fines de semana. Después trabajé en un pub donde terminaba la secundaria, la secundaria a las 6 de la tarde, a las 8 entraba al pub, hasta las 3, 4 de la mañana, depende de los sábados, para ganar muy poquísimo. Y donde estaba siempre, sea en el pub, sea en el Copetín al Paso, donde fuere, siempre estaba alrededor del trabajo sexual. Entonces empecé a pensar, ¿por qué no? Cuando no es tan difícil si hablamos de sexo, ¿no? Era sexo. No era algo, no tenía que vender un órgano mío, no tenía que vender un brazo, no tenía que vender nada, era sexo. Y la juventud me daba la arrogancia de poder elegir. Sí, o sea, creo que lo importante es que ellas lo que vienen a hacer es a agarrar todos esos argumentos y convertirlos, revictimizarlos, ¿no? Agarrar todo eso y poner un velo. Y no es tan solo con Ivana, o sea, Ivana pasó por esta situación, también pasó por el tema de, ¿te acordás? También hacía un evento de Miss Trans Argentina y también se lo condenó porque cosificábamos el cuerpo de las personas trans, en este caso de las mujeres trans, ¿no? Pero no le daban el valor de lo que una contaba, lo que eran los eventos de belleza para nosotros en el pasado, donde nosotras no estábamos admitidas en ninguna parte de la noche. Entonces, hacer un evento de belleza, elegir a la más linda, donde mostrábamos los cuerpos hormoneados, los cuerpos sin hormonas, los cuerpos, empezaba la silicona por aquellos 86, digamos, los rostros cirugiados, con la belleza a base de cirugías, con los rostros naturales. Ese es el valor de nosotros, porque organizar un evento de belleza teníamos que festejar y eran muchos festejos, porque teníamos que conseguir el local que recibiera a 30, 40, 50 travestis que llegaban como público, a las personas gay, lesbianas y a todos los curiosos que quisieran concurrir al evento. Después teníamos que festejar de que no se arme quilombo adentro por el descontento de la ganadora. Teníamos que festejar que no caiga la policía y salir todas corriendo, porque las racias aparecían de repente. Estábamos todos en el gran festejo de la coronación y se podía prender la luz e íbamos todas presas 21 o 30 días, porque esas eran las condenas por aquellos 80, por aquellos 90. 21 días por estar vestida de mujer, 30 días por segundo H, prostitución. Entonces había mucho que festejar y nuestros cuerpos se mostraban orgullosos, no se cosificaba a la persona porque no vendíamos sexo. Se hacía un desfile en ropa casual, se hacía un desfile en lencería y se hacía el último desfile en vestido de noche, como cualquier evento en el mundo, un evento de belleza. Y ahí aparece este feminismo abolicionista, trans, travesti, a coartar también y a revictimizar esos relatos, y es lo que viene pasando. De hecho, las mismas personas que escribieron esta nota a Infobae y a la biblioteca fueron las mismas personas que también unieron fuerzas porque a partir del 2018, a nivel internacional, el abolicionismo empieza a decir que es importante perseguir la militancia y el activismo pro-sex, y en particular en los sistemas, en los espacios educativos, en las universidades. Y esto es algo que pasó el año pasado en La Pampa. La Universidad de La Pampa hizo un congreso, invitó a Mar, y estas mismas personas que escriben contra Ivana son las que escriben hoy. Y para mí, consideramos que este tipo de acciones que lleva adelante el abolicionismo es una parte más del engranaje de su aparato. Ya no solo le basta con tener inserción en todas las instituciones relacionadas a género y diversidad.
en el Ministerio de Mujeres, y Género, en el INADI, en el Observatorio de Género de Cava, en el Centro de Justicia de la Mujer, sino que además intercepta activistas pro-sex. O sea, no tan solo hay una coerción, ¿no? La mayoría, esta es la línea política que tienen, ¿no? En contra de la pornografía, en contra de las personas trans, en contra del trabajo sexual. Ahí Maggie Velotti, que es una feminista antigua, una vieja que ya debería jubilarse, es quien junto con, porque ellas dicen, no, nosotras no somos TERF, pero todas sus alianzas, todas las alianzas de estas organizaciones sociales están con Radar, Radfem, 13 Rosas, CAF, la Casa de Loana y de Diana. O sea, todo este feminismo abolicionista es el que da pie y toma en los brazos a el movimiento TERF, ¿no? Que son movimientos mucho más jóvenes que tienen un odio hacia los cuerpos trans, travestis, y tienen esta idea también, y tipos trans, y tienen una idea súper arraigada de que están siendo desplazadas las mujeres del feminismo. Entonces nosotros le decimos esto, o sea, que dejen de hablar por nosotros, que nosotros no estamos en ninguna situación, mi amor, trabajo sexual es trabajo y el decorado se calla. Bueno, ahí ya hablamos un poco de Gustavo Vera, que lo odiamos, y queremos cerrar con esto. Queremos hablar un poco de Ruth Mary Kelly, que es nuestra vieja favorita, una ancestra prosexo que nos parece muy interesante y muy copado y muy necesario de recordar, de tener presente. Ruth es hija de inmigrantes, estuvo activa políticamente desde los 70 en adelante, y siempre muy orgullosa de ser una prostituta, de ser trabajadora sexual. Fue una persona que siempre puso muchísimo la cara, que se prestó para distintos conversatorios, y también es una ancestra de nuestra genealogía, que después deriva en la baja de los edictos policiales. Muchas anécdotas la sitúan a ella ya el 8 de marzo del 84 en Plaza de Mayo, repartiendo fotocopias de los edictos, siendo muy consciente de ello. Contemporánea de María Elena Odone, también una activista sexualmente, o sea, muy radical en su manera de vivir su sexualidad, en la manera de comercializarlo, y por eso nos parece muy interesante hacer como esta mención a ella, a toda su línea, esto que decía, las prostitutas hacen un bien social. Ella escribió muchísimo para la revista El Porteño, hablando sobre eso, hablando de también en sus mambos, tal vez ya más metafísicos, un poco de la prostitución, de lo que históricamente era, de quiénes fueron las prostitutas, a quiénes daban servicios. Así que esto es nuestro Ella pequeño... es una de las primeras trabajadoras sexual, o sea, ya en el año visible, ya en el año 70, cuando estaban las organizaciones en Estados Unidos organizándose como organización Coyote, que es una organización de trabajadoras sexuales, ella ya mantenía correspondencia con Coyote. Y a través de esa correspondencia fueron elaborando formas de empezar a pensar discursivamente el tema del trabajo sexual. Y ella en el 73 escribe un manifiesto, escribe un petitorio y lo lleva al Ministerio de Trabajo. O sea, no tan solo fue parte fundamental de las ideas pro-sex, sino que también fue parte fundamental de la desmanicomialización. Ella participó del inicio de la cooperativa La Cooperanza en el Borda. Ella también participó, de hecho, nosotros a medida que vamos investigando, nos vamos dando cuenta que mucho de la línea pro-sex que tenía, por ejemplo, el Frente de Liberación Homosexual, Néstor Perlonguer, tiene directa relación con las conversaciones que tenían con Ruth, porque María Elena Odone en esa época, que es esta feminista icónica, que tiene cosas muy, muy copadas y otras que son muy problemáticas, ella tenía un localcito en el centro, en plena dictadura, y ahí se juntaban el frente de Néstor Perlonguer, la Ruth tenía un colchón y ella iba a dormir ahí, y ahí se daban muchas de estas conversaciones. Ella también, a pesar de ser bisexual, hacía muchos escritos, Torta no está sola,
También, bueno, Pat, que está acá, la conoció en los 80 en contra de la lucha contra los edictos policiales. Para nosotros es súper importante siempre traerla. Bueno, y eso, ahora le vamos a contar un poco sobre Nadia Echazú, va a contar Ivana. Yo de Nadia Echazú en sí no he sido amiga, tampoco fui compañera de esquina, sí hemos compartido la zona de Palermo, la hemos caminado, pero tenemos la foto de... Hablemos sobre esta foto, así ya que no está nada. Esta foto es de agosto del 87, es la muerte número 15 de travestis en Panamericana. Fue el asesinato... Ay, no me sale el nombre ahora. Bueno, era de la muerte número 15 de Panamericana. Y de las 15 personas que están en la foto, solo sobrevivieron 4. Muchísimas murieron tratando de escapar de la policía en la ruta panamericana y al intentar cruzarla fueron embestidas por algún camión, algún coche. Otras murieron por una bala perdida y esta foto me vuelve en 1990 con la muerte de Mónica Ramos, que fue la que organiza por primera vez los reclamos y asesinatos de travestis en Panamericana. Paso. Para. Ahí tenés, esas personas que están ahí, pasar de vuelta, son las que sobrevivieron. Y ahí está la de pelo carrer rubia, sería Mónica Ramos, que la misma foto de Llevando el Cajón es utilizada en la revista Esto en 1990. De esas 4 personas, si volví para atrás de vuelta, está la que está llevando el cajón de tapado clarito, es Perica Burrumeto, que vive en el exilio en Italia. Al lado de ella, con el espolverino largo y la colita acá, sería Mary Poppy, que vive en La Plata, que tiene 76 años. La que está a la izquierda, la rubia del Rincón, se llama Ivonne Banini, que vive en Córdoba, que volvió a su Córdoba natal. Y la que está acá es la Betty Boone, la de Buzo Blanco, que es la empleada doméstica de Soledad Silveira. Esta foto es de agosto de 1987. Nombro a Soledad Silveira porque Soledad Silveira lo cuenta cuando tenía su programa hace 2 años atrás, lo contó en la televisión. Entonces siempre es bueno traer que Soledad hacía inclusión muchísimo tiempo atrás, al incorporar a su servicio doméstico, ¿no? Y mirá cómo nosotras íbamos al velorio, porque los velorios han sido un gran encuentro de resistencia entre nosotras. Y cómo íbamos nosotras, porque una no sabía si la próxima podía ser cualquiera de nosotras. Y la policía no aparecía por aquellos, digamos, donde había un velorio otra vez y la policía no aparecía, se liberaba la zona por temor a un caos travestiril, porque nosotras estábamos despidiendo a nuestras amigas borrachas, drogadas, fumadas, como fuéramos, pero no dejábamos a la compañera que quedaba en el camino por aquellos años. Es Nancy de Martelli, tenemos la foto de ella, sabemos que por las crónicas policiales de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, exactamente, yo me dedico a la revista Esto solamente, y sabemos que tenía 26 años, sabemos que se llama Nancy de Martelli, era de Villa Martelli, vivía con su familiar, no fue expulsada de su casa por su condición sexual, y era trabajadora sexual, murió tratando de escapar de la policía. ¿Chico? Sí, no. ¿Qué más tenés ahí? Viene esta. Y después viene esta que está acá es de la revista Esto de 1988. La única que está viva es Dalma Ramallo, que es la que está mostrando las piernas. Y cómo era la prensa, amarillista, sensacionalista y hasta locura. Iban a la ruta panamericana donde estaban las travestis trabajadoras sexuales a tratar de exorcizarnos, ¿no? De algo que... Vamos a sacarnos al para ¿Quieren limpiarnos. que hablemos de la causa? De la causa, sí, la causa, esta es la causa que fue utilizada para derrogar los códigos contravencionales
por aquel 98. ¿Puedes contar un poco la anécdota? La causa empieza así. Nosotras estábamos trabajando en el barrio de Palermo, en la zona roja de Palermo, donde se dividían, había jurisdicción de la 21, 23, 25. Las tres comisarías dividían el barrio de Palermo. O sea, la zona era grande y habíamos chicas de todos lados. Pero lo principal, lo primero que tenemos que traer a la memoria, yo tendría que traer a la memoria, es cómo se llegaba a los arreglos y cómo se empieza a convertir la zona roja, se empieza a hacer más grande. Y era porque nosotros empezamos a descubrir por aquel 92, 93, 94, 95, que cómo podíamos llegar a sobrevivir en la noche y llegar a los arreglos con la policía. Descubrimos que en una de esas veces que éramos apresadas, donde éramos 7, 8 en la comisaría 21, descubrimos que el jefe, el principal, no tenía problemas con las travestis. Es más, no le interesaba llevar travestis, hacer estadística con las travestis en la comisaría de él. Y esa noche que estábamos apresados, donde todos nos empujamos porque no queríamos dar nuestros datos, porque no nos queríamos que nos trasladen a la celda, una amiga se cae en el empujón de que nos querían meter a los calabozos y descubre que el tipo que estaba parado mirándola a ella, que era el nuevo principal, cae arrodillada a él y a él le gustaban las travestis. Entonces nos meten a todas dentro de la celda y ella nos volvía y nosotros haciendo escándalo. ¿Dónde está nuestra amiga? ¿Dónde está nuestra amiga? Que éramos como 7 y nuestra amiga ya no entró a la celda. Ya estaba parada en la zona roja, había conseguido, gracias a un intercambio sexual, había descubierto que él era un caballo y que podía arreglar y zafar y volver a trabajar a la zona. Y ahí ella nos pasa la data y bueno, todas nos turnábamos a hacer intercambio sexual cuando él estaba de guardia en la noche, que a nosotros no nos costaba nada porque era sexo y él era divino. Ah, buenísimo. Así que, y después en la 23 también, ¿no? Empezamos a descubrir que podíamos llegar al arreglo haciendo estadística una vez a la semana. Nos entregábamos nosotras al patrullero que nos llevaba a la comisaría, nos detenían 24 horas por segundo F. Nosotras ya íbamos preparadas con el bagazo, que era el bolso, con la frazada, con un poco de comida, con un poco de café, gaseosa, cerveza, porque nos permitían todo, ya que el arreglo era desde adentro para hacer las estadísticas. Entonces nosotros podíamos pasar un porro entre el pan, en vez de tomar Coca-Cola llevábamos vino con coca y hacíamos una fiesta. Total, teníamos que dormir, que se pase la hora y nos liberaban a las 24 horas y podíamos trabajar toda la noche el resto de la semana. Después en la 25 descubrimos por aquellos años que el jefe de calle no le interesaba cuántas se paren, él solo quería dinero. Entonces empezó a llegar una migración impresionante de chicas de todas partes de Capital Federal a la zona roja de Palermo. Y pagábamos 50 pesos por persona. En ese momento $50. $50 en 1992, 93, 94, hasta el 95. Entonces Palermo se convierte de una noche para la otra en una marea de trabas desnudas caminando, porque éramos 5 o 6 personas en cada esquina. Las personas que son mayores de 30 años recordarán que las crónicas televisivas mostraban vecinos contra travesti y el caos puteril que había ahí, que nosotras éramos barderas y caminábamos orgullosas, porque hay que decir que esa pseudo libertad que nosotras conocimos fue gracias a la coima. Porque nosotros no podíamos salir a la calle. Existían códigos contravencionales que penaban con 21 o 30 días presa hasta el 92 a la cárcel de Devoto. ¿Segundo la llevaron 96 veces?
Yo tengo mi legajo policial que lo traje para cualquiera que se quiera informar y lo quiera ver y leer y comprobar cómo éramos apresados por aquellos años. Nos daban 24 horas del 92 al 95. Tengo 96 caídas detenciones en Capital Federal. Tengo 92 caídas por segundo F, vestimenta del sexo contrario. Tengo una por segundo H, que sería prostitución, al cual fui condenada 30 días de arresto a la cárcel de Devoto, pero la cárcel de Devoto estaba llena, era agosto de 1992. Yo estaba cumpliendo en la comisaría séptima de 11. Cuando me tenían que transferir a la cárcel de Devoto, no me trasladan porque la cárcel estaba llena. Estamos hablando de 1992. La cárcel está, el pabellón travesti estaba lleno. O sea, no había lugar para mí y yo me tuve que quedar tenía que cumplir los 30 días en la comisaría séptima. Y sobreviví a pan y agua y pedazos de pizza que me tiraban los otros detenidos. Y me liberaron a los 10 días porque se liberaba a los contraventores, que eran las causas menores. Llegaban las fiestas patrias, las fiestas religiosas y eran liberados. Así que logré cumplir, por suerte, para mi desgracia, solo 10 días. Y después tengo, de esas 96 caídas, tengo 3 caídas o 4 caídas por averiguación de antecedentes en el departamento de moralidad. Porque en ese momento, moralidad era el ente como que tenía Cava que perseguía todas las expresiones sexuales y a las trabajadoras sexuales. Y moralidad era la única que no aceptaba la coima. No, esta luz no. Pero moralidad, eso, era una brigada, y de hecho los relatos de otras trabajadoras sexuales, por ejemplo Jorgelina Sosa, que es línea fundadora de Amar Nacional, que en el barrio de Flores era de lo único que no podían, a lo único que no podían coimear y que tenías que correr, porque moralidad te llevaba eso, 10, 15 días, como que, o si no también multa. Pero yo quería preguntarte en particular... Eso fue hasta el 92. Sí. Los días así, que eran muchísimos días, cuando éramos destinados a días de arresto, fue hasta el 92. Yo lo compruebo desde mi legajo policial y de mis amigas que también fueron condenadas a la cárcel de Devoto hasta el 92. Después pasamos a las 24 horas, pero caíamos 3, 4 veces a la semana a cumplir 24 horas. Y a mí, yo tenía ganas de preguntarte un poco sobre esta en particular, que fue este escándalo donde habían... ¿te acordás que vos me contabas que agarrabas el tacho de la escupidera y... Sí, esto empieza en el 95, donde hubo una revuelta, una resistencia, después de haber sido apresada en la zona de la comisaría 23 de Palermo. Unos meses, una semana antes, en la zona roja, ya se había cortado todos los arreglos, no sabíamos el porqué de que empezábamos a caer detenida una y otra vez todas las noches. Se acaban los arreglos de la 21, se acaban los arreglos de la 25 y también se arreglan los de la 23. Entonces, como son limítrofes las jurisdicciones, entonces nosotros nos teníamos que parar ahí al límite. O sea, yo me paraba por Charcas y Malavia, que dividía la 25 con la 23, y de Scalabrini Ortiz ya pertenecía a la 21. Entonces cualquier patrullero, depende de dónde venía, yo sabía supuestamente de qué jurisdicción era y hacia dónde correr para zafar de la policía. Pero unos meses, unas semanas antes se había mudado al barrio de Palermo Claudia Pia Baudraco con María Belén Correa y empiezan las reuniones de ATA. ¿Qué año fue ese? Eso fue en el 95. Entonces, para una vez estábamos paradas todas ahí atentas de que la policía no nos lleve presa y vemos que se acerca una motito con un culo que
desbordaba el asiento de la motito y era Claudia Pia Baudracu, que pasa los gritos de esta chica, reunión en, no me recuerdo qué calle vivía, creo que Tames, creo que vivía cerquita de la comisaría, Tames y Paraguay, y a los gritos diciendo que había conocido una abogada que nos iba a defender, y nosotros ya estábamos cansadas, digamos, de ir a reuniones, de que nos presenten abogados, pero nunca los abogados terminaban de defendernos, porque cuando llegaban a la policía para socorrernos, la policía apretaba al abogado y el abogado terminaba escapando y nunca lo sacaban. Estábamos cansadas de eso, entonces fuimos un poco desilusionadas a la reunión. En este caso hablo por mí, porque una estaba acostumbrada a pagar a la policía y caminar desnuda por Palermo orgullosa, porque era, en la zona roja conocí un poco de libertad, que era una pseudo libertad, que una se engañaba en la noche porque podías recorrer en taxi, caminar la noche, cosa que no lo podíamos hacer en el día por aquellos 90, ¿no? Y así que llegamos al departamento de Claudia Pia Baudracu y María Belén Correa, a escuchar qué propuesta nos traían. Esta abogada que nos enteramos que era Ángela Bani, que después fue la que nos defendió todos los 90, a nosotras, ¿no? Y nosotras, como siempre, viste que somos de hablar mucho, y imaginarte 12 travestis hablando, gritando, poniéndose de acuerdo, qué cosa, qué podemos hacer para resistir, porque la opresión había vuelto porque se habían acabado los arreglos policiales. Y ella escuchaba que nos llamaban presa por el segundo F. Entonces, después que terminamos de hablar todo, ella dice, chicas, y bueno, si la llevan por... Ángela Bani dice, chica, bueno, si la llevan por segundo F, por vestimenta de mujer, ¿por qué no se empiezan a vestir de hombre? Se calzan el pantalón y una camisa y zapatilla y documento en la mano. Te imaginas todas los gritos, las que éramos orgullosas trabajadoras sexuales, empezamos a la gritos, que cómo puede ser que después de tanta lucha nos quieran vestir de hombres a nosotras. Así que fue mi descontento, yo creo que fue la primera y la última que concurrí, porque no recuerdo si habrá habido otra, porque yo dejé de ir. Lo que sí empecé a ver en la zona fue que las noches siguientes fue que empezaron a aparecer chicas de jean, camisa y documento en la mano, que eran contaditas. En ese estaba Nadia Chazú, Mónica León, obviamente que Claudia Pia Baudracu, Belén Correa y todo ese grupo. Primero eran contaditas porque tampoco confiábamos que esa podía ser la solución de que no nos lleven presa. Habíamos probado tantas cosas ninguna sin éxito, que esto tampoco estábamos. Claro, ya descreída. Claro, pero al ver que ya cada vez caían menos, que no las llevaban a las que estaban vestidas, entonces una decidió calzarse los pantalones y bueno, ¿no? Y a pararse. Pero la policía, al ver que ya no le entraba más toda la cantidad de plata que se perdía, porque siempre fuimos la casa chica de la policía, al ver que no había plata, se enfureció. Claro. Y cuando se enfureció, una noche arrasa con todo. La 25 se llevó un montón de chicas, la 21 se llevó un montón de chicas, y la 25, donde éramos 5, después descubrí que éramos 5 cuando llegamos ahí presa. ¿Cómo fue ese día Ese día primero fue correr de la policía, me logro esconder, pero yo estaba parada con Dalma Ramallo, y Dalma Ramallo, por cantar Precio a un cliente, logra escapar a correr unos segundos después, pero la policía ya la había visto. Ella cae en su corrida, cae a mitad de la calle y con el culo siliconado empieza a rebotar en la calle y va a parar justo donde yo estaba escondida. Pero bueno, la policía ya la había visto, que se baja por ella y me descubre a mí bajo el coche. Claro, y ahí fueron... Así que no me enojé con ella porque fue tan graciosa su caída. Que bueno, nos empezamos a reír, dije, bueno, si arreglamos, me dice ella, Ivana, no te preocupes, déjale a...
salimos igual porque yo arreglo siempre con él. Yo también le dije, pero bueno, vamos. Cuando llegamos a la comisaría nos encontramos que ya estaba el griterío, y estaba Mónica León, Nadia Echazú y Mariana Montesino. Nadia Echazú fue como media icónica en términos de militancia en la zona, era una trabajadora sexual trans, orgullosa de su trabajo y ella organizó tenía una de las primeras organizaciones que se llamaba Otras. Otra. Y bueno, cuando entramos ahí sentimos todo ese quilombo y lo vimos y dije, bueno, de acá no salimos. Le dije a mí misma y bueno, ¿no? Entonces ya empezó el quilombo, que Mónica no quería entregar los datos ni entregar sus pertenencias, estábamos todas vestidas de jean y remera o camisa y zapatillas, así que sí, después todas nos pusimos de acuerdo en que no íbamos a entregar nuestros datos, mostrábamos nuestro documento en la mano e igualmente no querían encerrar. Y fue así, ¿no? Entonces, en esa pelea de empujones, agarran a Mónica León para zafarse se abraza de esas macetas gigantes que tiene la sala de la comisaría y la policía por suerte, para que ella suelte esa maceta, le empieza a pegar en las manos y en ese tironeo la maceta se cae y se rompe en el piso. Nadia Echazú agarra un poco de tierra y empieza a tirarle a los ojos a los policías, agarra un pedazo de maceta y se lo revuela a otro. Y yo veo que los policías sacan la goma y le empiezan a cagar a gomazos y le empiezan a arrastrar. Y yo dije, Dalma dijo, Mariana Montesino dijo, yo voy solita a la celda. Dalma dijo, no, por favor, no me golpeen. Yo no sé si se escapó ella haciéndose la guerra, porque no la vimos tampoco. Se fue. Porque la policía también, así como era, nos oprimían y nos perseguían, también nos deseaban. Sí, mira esa foto donde está Ivana ahí parada. Eso fue en el 94. ¿Cómo no la iba a desear hoy? Bueno, así caminábamos orgullosas en la zona, ¿no? Fue un destape sexual. Más allá, digamos, de una zona prostituyente, también ha sido un gran destape de nuestros cuerpos sexuales, porque si la policía, pagábamos 50 pesos y a la policía no le importaba qué cosas hacíamos nosotros en la calle o cómo nos comportábamos nosotros en la noche, ¿por qué nosotros íbamos a tener vergüenza de nuestro propio cuerpo? Así que nos mostrábamos orgullosas. En la televisión se mostraba que la zona roja, los vecinos contra travestis, los vecinos decían que nosotros orinábamos y utilizábamos como baños sus jardines, pero no hablaban que sus maridos nos metían a coger a la casa, que sus hijos de 20 años, sus hijos de 18, de 25, después de terminar el boliche a las 5 de la mañana, nos abrían la puerta de su casa y nos metían. Y esas madres que después salían a boicotearnos a nosotros para que nos vayamos, nos abrían la puerta para que nos vayamos y el se vecino, callaban. siempre el vecino, la vecina. Ahí en medio, si pueden ver, está Nadia Echazú. Este es parte del archivo de Ivana. Y las chicas del Hotel Honduras. Esto es cuando la premian a Nadia por el premio por la militancia en Nexo en el 97. Y ella se lo dedica a Ángela Bani, ¿no? ¿A quién se lo dedica? Se lo dedica a Ángela Bani y se lo dedica La que está en blanco al medio. Le entregan el premio a la militancia por pedir justicia y encontrar el cuerpo de Mocha Celis. Acá hay una de Mocha, a ver. Eso, quiero ver. No pasamos, no está. Pero después, ¿y esta? Esta es Adriana la borracha. La traigo yo. Todo es archivo de Ivana, Estas son de fotos de crónica. La traigo yo porque nuestros cuerpos siempre han sido grandes campos de batalla, ¿no? Y yo creo que las personas, para mi manera de entender, las personas borrachas han dado un gran aporte a la resistencia travesti, porque fueron desde su borrachera, de su drogadicción, han hecho frente a la policía por aquellos años, al automutilarse sus cuerpos, a cortarse sus brazos y tirar la sangre a los policías, los gritos de tengo sida por aquellos 90, y la policía al sentir ese grito que tengo sida
automáticamente nos dejaba y escapaban. Imagínate 2, 3 personas como ella borracha haciendo quilombo en cualquier esquina de Godoy Cruz. Era la zona liberada, los policías desaparecían. Y ahí ella está escapando de la policía. Acá está ella en Las Nereidas, la estatua de la Lola Mora en la Costanera Sur, que se subió borracha para que no la lleve la policía. Esta es Cookie López, la de la izquierda, en algún cabaret de Doc Suk. Y este Marcela Lescano, fines de los 70. Nosotros también tenemos íconos, sea por la belleza, por la resistencia, por su vida delictiva. Todo lo que vive el mundo heterosexual, nosotros también la atravesamos de la misma manera, nada más que nuestra historia travesti se viene contada de una manera tan flácida, ¿no? Tan victimizante, ¿no? Tan victimizante. Y esta foto es de la revista Libre, la que está a color, es de la revista Libre de 1984. En el 83 llega la democracia, y con la democracia llega la liberación sexual desde las tapas de las revistas, como el Destape, y acá la revista Esto trae la transexualidad con el cuerpo y el rostro de Betiana Tucio, que para nosotras la travesti ha sido un gran ícono de belleza, porque la verdad que era hermosa como mujer, y ahí ella trae que era casada, que vivía en Europa. Ella ahí vivió y volvió de Europa porque fueron de las travestis de los 70 exiliadas por Francia. Esta que está acá es Brigitte Gambini. Esta la encontré en Clarín de 1984. Es la nota. Ella pide que se la reconozca el cambio a mujer, que se la reconozca como mujer, pero lo más interesante de la nota es que ella en esa nota denuncia la desaparición de 19 personas travestis en época de dictadura en 1976. Y lo hace visible desde 1979, desde su exilio. Y esta nota es del 84, a donde ella cuenta que su amiga Janet Dergas de Salta fue desaparecida, que fueron apresadas las dos, y la primera vez la sueltan, la segunda vez la agarran a ella sola, a Janet Dergas, y no la vuelven a ver nunca más. Esta es la muerte de Mónica Ramos, la primer travesti que empieza a organizarla y a pedir justicia por las muertes en Panamericana. Esto fue de 1990. Este es Perica Burrumeto, que pide reconocer, reparar, y aparece en la tapa de las crónicas policiales de la revista Esto desde 1986 hasta 1988. Tiene como 7 u 8 crónicas de ellas hablando sobre el trabajo sexual, pidiendo derecho, pidiendo vivienda digna, pidiendo basta de discriminación. O sea, todo lo que nosotros pensamos que es actual viene de una gestación de décadas. Nosotras las travestis no somos hijas del activismo. Claro, y bueno, hay que decir que muchas de esas activistas que no vivieron esa época, las que hoy cuentan esas historias, no la vivieron, digamos. Bueno, pero por eso yo siempre separo el relato del activismo con las historias de vidas en primera persona. Porque las historias de vida en primera persona se parecen al relato, pero a la vez son muy diferentes. Y el relato lo que hace es solamente, nadie cuestiona si es verdad o es mentira, cómo se comprueba lo que contar. En cambio nosotros las trabajadoras sexuales, todo lo que traemos, lo traemos y lo comprobamos con crónicas policiales, nuestro legajo policial en mano, para que todas las personas que lo puedan ver puedan comprobar lo que decimos. Sí, porque pasa mucho y actualmente sucede, y lo sabemos, siempre sucedió, pero cada vez más fuerte, es la invisibilización del activismo de las trabajadoras sexuales trans travestis, de las activistas cis, en los espacios antirrepresivos. Siempre fueron las primeras en estar levantando bandera, estando en la calle, dando cara a la represión. Sin embargo, son borroneadas
constantemente de esos espacios. No hay legitimidad para esa lucha. Entonces por eso también es tan importante el trabajo de archivo que hace Ivana, porque también nada que hacer frente a estas imágenes y frente a estas historias que tienen acá. O sea, si ellas hoy pueden caminar libre de un montón o decir un montón de cosas, los pueden decir porque hubieron activistas como Ivana que también dieron cara en ese momento. Entonces también esta ponencia un poco quiere venir a decir eso, como basta de silenciar, basta de apropiarse de la historia de las trabajadoras sexuales, basta de amedrentarnos y tratar de cooptar nuestro relato para lo que ellas necesitan y quieren, ¿no? Que finalmente son estar insertas dentro de los ministerios, cobrar para estar ahí, con relatos revictimizantes. Lo mismo que hacen las trabajadoras sexuales cis, que están en esos lugares de poder. ¿Querés decir algo más, Ivana? Sí, que yo quisiera que volvamos a la causa judicial, que fue la primera causa ganada por el colectivo travesti o por la comunidad LGTB por aquellos 95. Porque si no nos estamos yendo y no traemos lo más importante, que es cómo esta causa es utilizada para, a favor obviamente, para que se derroguen los códigos contravencionales en 1998. Que fue ese día que las tienen detenidas ustedes 4. Claro, nosotros fuimos apresadas en la comisaría, en la zona de la comisaría 23 en octubre de 1995. Bueno, después de todo ese escándalo dentro de la comisaría, logran que ustedes... No, pará, que bueno, estábamos contando de que se la arrastran a Mónica León, a Nadia Chazú, al sótano donde quedaban las celdas, y quedo yo sola, y al ver toda esa golpiza dije, bueno, no quiero que me pase lo mismo, porque una gritaba acompañando con los gritos no le pegué, que hijo de puta. Bueno, entonces se me ocurre a mí protegerme bajo un escritorio, y me agarro de las patas para que no me den palos en la espalda. Los policías, al intentar sacarme debajo del escritorio, me tironean de las piernas y se cae el escritorio, se cae la computadora, y yo estaba agarrada de las patas y veo que había un escupidero de metal de este tamaño, pero no era de aluminio, era de hierro. Entonces yo, para que me dejen de golpear en el cuerpo, agarro el escupidero de hierro y empiezo a hacer un remolino, que no queda un policía al costado mío, empiezan todos a escapar, a aislarse, y yo, donde ponía el cenicero, el escupidero de metal en un escritorio, lo desarmaba, volaba las computadoras grandes por el aire porque era demasiado pesado. Imagínate si le daba en la cabeza a la policía, le volaba la cabeza. Por suerte no pasó eso. Y bueno, una vez yo hice como un remolino que daba vuelta, entonces no me podía apresar, pero me cansé. Claro. Y cuando me cansé, me cagaron a palos, me arrastraron con todas y me meten a mí separada, porque estaban todas en una celda, que era digamos, la comisaría 23 es una cosa extraña, porque cuando vos bajás a la celda, la escalera es toda de mármol, un mármol espectacular, que tiene un ascensor de hierro todo trabajado, porque es un edificio viejo, y vos no podés creer cómo va bajando, va detenida, pero va con un glamour. Porque vos no podés creer, la celda, todo en mármol, no sé qué cosa era, antes era un palacete, no tengo ni idea, pero todo es un espectáculo, el espectacular del mármol y el frío te atraviesan los huesos. Y yo recuerdo que me colgaron, me pusieron separada, digamos, de Nadia, de Mónica y de Mariana Montesino, y me ponen en una celda chiquitita colgada por hacer más escándalo y romper muebles del Estado, me ponen esposada, colgada de la reja de la celda donde está. Hasta que llega Ángela Bani y me hace soltar y bueno, me trasladan con todas las chicas. Y ahí yo recuerdo que había una persona que la acabo de encontrar acá, Marcela Gauna, que está allá, Hola, Marcela. que yo no sabía que estaban acá. O sea, después de leerla con los años descubrí que ella estaba como testigo, que ella ya estaba detenida antes, también estaba de Jean.
por lo que dice la causa. Y hoy verte acá fue un placer porque hace años que no nos vemos. Y al leer la causa se me venía a la memoria y las cosas que una cuenta, una la vivió, de verdad a mí nadie me lo contó, yo lo viví y lo sufrí, lo padecí sobre todo, ¿no? Y esta causa la presentó la colectividad para mostrar cómo éramos perseguidas por aquellos años. Y por suerte los códigos contravencionales se derogaron en el 98, tuvimos un poco de tranquilidad de poder caminar por todo Capital Federal sin que nos lleven presa, detenida 24 horas. Duró poco, porque habrá durado un año, porque en el 2000 Sí. vuelven los códigos de convivencia y nos vuelve a perseguir la policía, vuelven a aparecer los Falcon, con un fiscal que nos filmaba para comprobar que estábamos trabajando o ofreciendo el sexo en la vía pública y ya no nos mandaban 24 horas detenidas, nos mandaban a cumplir tareas comunitarias. Y también fui a cumplir tareas comunitarias. ¿A dónde fuiste? Pero también cuando pasa esta causa y que después es lo que hace que bajen ese código, el 2F, es que a ustedes se la llevan arrestadas, incluso cuando estaban vistiendo supuestamente ropa de hombre. Claro. O sea que ahí se empieza a plantear, como está en la otra diapositiva, el hecho de cómo puede ser, o sea, si las travestis van a utilizar ropa de mujeres, como también ver como la historia de este primer asentamiento o un primer fallo medio con una perspectiva de género fue gracias a trabajadoras sexuales que trabajaban en la calle. Digamos, si por aquel entonces empezó a caminar libremente, fue gracias a las trabajadoras sexuales, que fuimos 5, que fuimos las encausadas, y nos pedían 1 año y 6, en mi caso, 1 año y 6 meses de prisión por resistencia, destrozos, resistencia y desacato y destrozos de inmuebles del Estado. Así que por aquello, no sé si que pusimos el cuerpo, fuimos nosotras las trabajadoras sexuales de Palermo. ¿Querés contar algo más para ya ir cerrando? Sí, me dicen ahí que hay que ir cerrando. Sí, lo que trae la causa que éramos perseguidas en sí por nuestra identidad de género, hoy en día se dice identidad de género, por aquel entonces por nuestra condición sexual, porque no estábamos, digamos, habían códigos contravencionales avalados por el Estado que se perseguía la condición sexual. O sea, nosotros íbamos por la calle y éramos una contravención caminando, o sea, cualquier policía no podía detener y llevar 24 horas. Nosotros al vestir de jean, zapatilla y documento en la mano, sin maquillaje, sin nada, siempre encontraban algo para llevarnos detenida. Sea las uñas largas, el pelo largo. Las uñas pintadas. Sí, la uña pintada, la uña larga era lo mismo. Sí, bueno, sabemos que eso sigue ocurriendo. O sea, no es que dejó de suceder, capaz dejó de suceder a vista de muchos de nosotros, pero eso sigue sucediendo en muchas de las provincias, sigue pasando, sobre todo ahora, bueno, por ejemplo acá en La Plata con el nuevo código de convivencia, el código de inconvivencia de Julio Garro, que viene a penalizar cualquier muestra, cualquier gesto que tenga que ver con el ofrecimiento sexual en la vía pública, ¿no? Y a pesar de que dicen, bueno, que si se ve en algún lugar en un ambiente donde no está destinado eso es lo que dice el código, pero finalmente sabemos que ellos siempre van a tener una excusa para poder interceptar el trabajo sexual. Entonces, gracias por estar hoy acá con nosotras, con nosotros. Les agradecemos el espacio a Santi, a Dani y a Maggie. Y eso, que no se olviden que pueden ser perseguidos por homosexuales en La Rioja.